¿Qué tal, compañeros? Vamos a analizar el algoritmo de Bellman-Ford, que se utiliza para encontrar la ruta más corta desde un nodo hacia otros. Bien, la definición. El algoritmo de Bellman-Ford determina la distancia más corta desde un nodo origen hacia otros nodos. Para ello es requerido como entrada un grafo cuyas aristas posean pesos. La diferencia entre este algoritmo y otros es que este soporta tener pesos negativos, ya que es capaz de detectar ciclos negativos. Bien, para entender mejor este algoritmo vamos a analizar las partes de un grafo, que básicamente son tres. Un nodo o vértice, que en nuestro caso serían routers, las aristas, que son las conexiones entre nodos, y los pesos que irían sobre las aristas, indicando la distancia que tiene cada una. Bien, la aplicación en nuestra área. Como todos conocemos, el algoritmo de Bellman-Ford es utilizado en el protocolo de enrutamiento de información RIP ya utilizado en clases, ya que este utiliza una variante del algoritmo porque envuelve una serie de routers dentro de un sistema autónomo, es decir, un conjunto de redes y dispositivos router IP administrados por un proveedor de servicios. Para realizarlo utiliza tres pasos. El primero, cada nodo calcula la distancia entre el mismo y todos los demás dentro de un sistema autónomo y almacena esta información en una tabla. Después cada nodo envía esta tabla que ya la realizó a todos los nodos vecinos. Cuando un nodo recibe las tablas de distancias de los vecinos, este calcula la ruta más corta a los demás nodos y actualiza así su tabla, y así permitiéndole encontrar la ruta más corta hacia otros nodos. Bien, para ejecutarse este algoritmo dentro del protocolo de versión RIP se requiere una programación, es decir, una expresión analítica, que está básicamente en la imagen que vemos, en donde para detectar el ciclo negativo lo que hace es una comparación. La distancia del predecesor del nodo que estamos analizando en este momento debe ser mayor que la distancia del nodo en el que ya estamos más el peso entre los dos nodos, es decir, entre el predecesor y el que estamos analizando. Si es que se cumple, el algoritmo se sigue ejecutando, y si no, se dice que existe un ciclo negativo. De esta misma manera y con esta misma condición, va calculando las rutas entre cada nodo y el origen, realizando así las tablas que ya hablamos anteriormente. Bien, para entender mejor vamos a realizar un ejemplo, el cual consiste en 6 routers, cada uno con una letra que lo identifica, conectado de una manera determinada con pesos en cada una de las aristas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es realizar una tabla en donde vamos a tener cada uno de los identificadores de nuestro router versus los pasos o las iteraciones que realicemos en este algoritmo. El número de iteraciones que se realizan normalmente es el número de nodos menos uno. Es decir, en este caso 6 menos uno sería 5. Pero como vamos a ver a continuación, el algoritmo se resuelve antes, ya que se empiezan a repetir las iteraciones con los mismos valores. Bien, en la primera iteración podemos analizar que desde A hacia A tenemos un peso de cero, ya que no se va a ningún lugar. Esto de las iteraciones quiere decir el número de saltos que tenemos en el algoritmo. En este caso, desde A solo podríamos llegar hasta B, hasta C o hasta D. No a ella, a F, ya que necesitaríamos más de un salto y no estamos en esa iteración. Bien, desde el nodo hasta B tenemos un peso de 1, desde A hasta C un peso de 2, desde A hasta D un peso de 8, desde A hasta E ya no podemos llegar, entonces se coloca un valor de infinito, y el mismo caso para F. Bien, vamos a la segunda iteración, es decir, podemos utilizar dos saltos entre routers. Desde A hasta A se mantiene cero, desde A hasta B se mantiene uno, desde A hasta C se mantiene 2, pero hacia D ya podemos ver que tenemos Una ruta más corta para llegar a D, que sería pasando por C, con un peso de 2 desde A hasta C y de 5 desde C hasta D, sumando un total de 7, que es menor que 8 que teníamos anteriormente. Entonces actualizamos la tabla.
Desde hasta ella es accesible ya que tenemos ya un número de saltos de 2 que sería pasando por B con un total de 4. Uno desde A hacia B y 3 desde B hacia E. Y para llegar a F ya tendríamos un peso de 10 pasando por C, que sería de 2 más 8. Bien, realizamos una iteración más y vemos que para A se mantiene de 0, para B pasando por A de 1, para C pasando por A de 2, para D se mantiene con C con un peso de 7 y para llegar hacia E se mantiene igual el peso de 4. Pero la única variante es para llegar a F, que ahora lo podemos hacer mediante E, ya que por E sumaría un peso de 1 más 3 más 4, que nos da 8, que es menor al 10 que teníamos pasando por C. Bien, finalmente volvemos a hacer una iteración más y vemos que los valores se mantienen. Para llegar a A pasamos por A con 0, para llegar a B pasamos por A con 1, para llegar a C pasamos por A con 2, para llegar a D tenemos un peso de 7 pasando por C, para llegar a E un peso de 4 pasando por B y finalmente para F un peso de 8 pasando por E, es decir, se nos repiten los anteriores valores. Esto nos indica que nuestro algoritmo ha terminado. Y así encontramos la ruta más corta desde el router A de Riobamba hacia los otros routers de Ibarra, Loja, Ambato, Guayaquil y Quito. Muchas gracias.